Hola, hace tiempo que quería hablar sobre el tema de la fe. Me parece muy importante y no quiero hablar desde un enfoque de cómo he detectado yo el mal manejo de la fe. La fe, yo he visto, o he notado que mucha gente no entendemos. Ah, Así que lo que voy a hablar es de lo que yo he detectado como errores. Así, es decir, no quiero enfocarme en lo que sí es o en el cómo se debería de llevar. Para eso hay pastores y sacerdotes y rabís y lo que quiera, ¿no? Pero sí identificar aquello que nos ayuda a explicar algunas cosas. Yo he notado también que hay personas que están en la búsqueda sobre la fe. ¿Qué es la fe? Y cuando nosotros queremos explicar lo que es la fe, utilizamos una bola de conceptos turbulentos, ideas aisladas o locas, y la gente que está en la búsqueda o que quiere entender algo, aunque no esté en la búsqueda, pues se queda así como, pues sí, o no nos cree o se da cuenta de una falsa fe, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de explicar lo que yo he notado como graves errores, ¿no? Bueno, vamos a ver, son seis los que estoy manejando. La primera es que no tenemos una claridad sobre lo que es la fe. Lo intuimos. Sabemos que tiene que ver con Dios, sabemos que tiene que ver con, pues a lo mejor los cristianos podemos decir, no, pues yo creo en Jesús, eh, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero ¿qué es creer en Jesús? Entonces, bueno, voy a leer esta definición. Esta la tomé de internet, entre varias definiciones, un montón de definiciones. Tomé una que pudiera ser útil, ¿no? Fe, creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien y, como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Por eso es algo medio um, confuso, muy vago, decir yo tengo fe. Sí, pero tienes fe en qué, es como decir, fíjate que yo creo. La otra persona va a decir, sí, pero ¿en qué? No terminas de decirme la frase. Igual, yo tengo fe, sí, pero ¿en qué? Termínamelo de decir. Igual, ¿qué significa tengo fe en Dios? Tengo fe en Dios. ¿Quiere decir nada más, pues, creo en Dios? Ok. El, no sé, por poner un número, ¿no? El 70% del mundo cree en Dios. Y ya, ¿no? Pues ya tengo fe en Dios. Entonces voy a poner ejemplos un poco más útiles que podríamos decir y que ya le empiezan a dar un poco más de sentido. Por ejemplo, tengo fe en que Dios existe. Bueno, de alguna manera tengo fe en Dios, podría ser ese. Otro, tengo fe en que Dios sanará a mi abuelita que está enferma. Es decir, tengo la convicción, no va a haber otra manera, no existe otra cosa, porque eso va a pasar. No necesita evidencia para demostrártelo. Eso va a suceder, no hay de otra. Y ya se imaginarán qué locura, ¿no? A ver, espérame. Yo puedo decir, tengo fe en que Dios existe. Ok, no te lo puedo demostrar y no me interesa tal vez demostrártelo. Simplemente sucede. Ok. Pero yo cuando digo, tengo fe en que Dios sanará a mi abuelita, pues, bueno, por lo menos ya me queda claro, ok, en eso tengo fe. Luego vamos a ver otros ejemplos. Tengo fe en que la oración sirve para que se cumpla lo que pido. Estoy convencidísimo de eso. Es infalible. Una y otra vez así pasa. Cuando oro, se cumple lo que pido. Eso sería fe.
Tengo fe en que Jesús es el Salvador. Y tengo fe en que ganaré la lotería. Ok, ya por lo menos me queda claro, ¿no? En esto tengo fe. Ya a mí mismo me queda claro, ¿no? Ya sé en qué sí tengo fe y en qué no tengo fe. Y si yo no hago ese análisis de en qué tengo fe, pues nada más divago, nada más me alucino. Ok. Y aquí es donde puede darse ese ejemplo que decía sobre la abuelita. Tengo fe en que Dios sanará a mi abuelita. ¿Tengo fe o tengo esperanza? Porque si es fe, así va a suceder. No hay de otra. Así va a suceder. Tal vez si tuviera demasiada fe en que Dios existe y tengo fe en que Dios cumple mis deseos o caprichos o en que Dios es en este momento al menos me va a hacer caso, bueno, está bueno. Entonces la abuelita va a sanar, pero tal vez tendría que ser una fe que pocas veces he visto. Eh, otra frase típica, ten fe, verás cómo se arreglará tal cosa, ¿no? En este caso, lo del pago de tu casa. No, ten esperanza, ten fe, se va a arreglar porque se va a arreglar, no queda de otra. No, es esperanza. Y también nos debe de quedar claro, porque estar usando la palabra fe para todo distorsiona, demerita el valor de la fe, le pone una categoría de que la uso para todo. Es como cuando saludamos, ¿y qué tal? Buenos días. Ah, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Ah, bien, gracias. Y ya, nos damos media vuelta y nos vamos. En cambio, ¿qué tal si me acerco contigo y te pregunto, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias. Oye, no, te pregunté cómo estás. ¿Cómo te ha ido con tal problema? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo te va con la familia? El otro ya como que dice, ahora sí es un cómo estás. Pasa lo mismo con cualquier cuestión que podríamos demeritar cuando lo utilizamos recurrentemente y para todo, ¿no? Si a todo el mundo le digo yo te amo, pues las personas cuando vean que amo a uno y amo al otro y amo al de más allá, pues bueno, pues ha de ser, ha de ser. Bueno, pasa eso con la fe. Eh, bueno, el fanatismo es una forma muy útil, vamos a decirlo así, para justificar o para tratar de comprender mi fe. Se dice que la fe mueve montañas. Y digo se dice porque, porque es muy fácil decirlo. Sí, seguramente es cierto. Es más, estoy convencido de que es cierto. Pero ¿cuándo es fe y cuándo es fanatismo? Porque cuando la gente dice, sí, sí, la fe me mueve montañas, sí, pero yo no veo que muevas montañas. Ah, bueno, y ahí empieza a rebuscar una justificación o lo que sea, ¿no? Un ejemplo de cómo se recurre a frases ya aprendidas porque lo dice toda la iglesia lo dice, ¿no? Cualquier suceso es por obra de Dios. Y aquí entramos también en un tema muy, muy interesante. Cualquier suceso es por obra de Dios. Porque si Dios decide que se mueva esa hoja se va a mover. Sí, eso es cierto. La fe mueve montañas, es cierto. También es cierto que si Dios decide que la hoja se mueva, se va a mover, pase lo que pase. Pero una cosa, y creo que lo puse así, una cosa es que todo lo que Dios decida se hará, lo cual es cierto, pero luego lo que no es cierto es que todo lo decida Dios, porque si todo lo decidiera Dios, entonces
no hay mundo, no hay libertad, no hay libre albedrío, no hay decisiones. Si todo lo decidiera Dios, no habría guerras, porque es una decisión de Dios. No, las guerras son decisión del hombre, no de Dios. Por eso hay cosas que no decide Dios, las decide el hombre o las decide la naturaleza incluso, ¿no? Y, nos, y bueno, pues es un ejemplo de cómo malentendemos, no utilizamos una lógica correcta y simplemente hablamos lo que aprendimos sin razonarlo, ¿no? Algo que a mí me parece también un ejemplo de algo que usamos ya frecuentemente sin razonar. Ah, sí, que Dios te bendiga. ¿Cómo que Dios te bendiga? Pues Dios me bendice. No, no tengo que esperar a que tú desees que yo tenga lo que ya tengo. Pero bueno, esas son frases que cotidianamente lo decimos y ya es tan frecuente que, bueno, pues nos acostumbramos y no estamos analizando frases. Damos por hecho que lo entendemos, aunque yo creo que no es cierto. Pero bueno, así, esa es una forma de fanatismo. Eh, bueno, algo pasa también con la fe que a lo que yo le llamo convenenciera. Eh, ¿Qué pasa si hay una persona enferma? Juntémonos en oración, porque una oración conjunta tiene mayor efecto. Bueno, ahí están dos personitas postradas con cáncer, y hay personas que están orando por una persona que conocen, otras personas por la otra persona que la conocen, y resulta que vive, que se recupera, que se elimina el cáncer de una persona. Y todo el grupo de personas que estaban orando por la primera persona que se salvó, va a decir, claro, fueron las oraciones, fueron nuestras oraciones las que lo salvaron. Bueno, fue Dios, pero pero por nuestras súplicas, ¿no? Pero los otros tuvieron la desgracia de tener una pérdida. ¿Y qué dice la gente? Ante eso no tienes explicación, porque si era por fe, oye, por las oraciones, y que son con mucha fe, y somos gente de fe, entonces tenemos grandes probabilidades de que se salve, ¿no? Pero no se salvó. Y entonces tengo que buscar una explicación para eso. Y entonces ya digo, bueno, no, pero es que eso, Dios lo decide. Eso ya es otro asunto. Lo que pasa es que no conocemos los designios del Señor, es que lo que quieran. Tenemos que buscar una explicación que justifique el por qué mi fe no se presentó, pero eso hubiera quedado solucionado desde un principio si yo hubiera dicho, tengo la esperanza de que sane, porque si lo que tengo es fe, entonces se va a sanar porque se va a sanar, no, no hay opción, lo que tengo es la esperanza. Ojalá Dios nos escuche, o se compadezcan los ángeles, o intercedan los santos por nosotros, lo que ustedes quieran, ¿no? Este, pero bueno, estamos hablando ahorita nada más de la fe. Y a veces no es conveniencia. Yo le llamé conveniencia porque esa fue la palabra que encontré, no es muy conveniente decir cuando sí se cura es fe y cuando no son los designios del Señor. Por eso le llamé conveniencia, pero a veces simplemente no logro explicar, como no lo entiendo, no logro explicar por qué a veces mi oración sí sirvió y a veces no. Y entonces, pues tengo que buscar una salida ante mi ignorancia, ¿no? Ante mi desconocimiento de la situación
y digo, pues si se cura fue la fe, y si no, bueno, fue decisión de Dios y Él sabrá, y pues, nos cuadramos, ¿no? Pues no faltaba más, pues, respetamos y hágase tu voluntad. Y, ¿qué pasa con la fe a la que yo le llamé fe perezosa? Fe perezosa es dejarle todo a Dios, hágase tu voluntad. Y pues, si yo estoy fregado, si yo no tengo dinero, si yo no tengo trabajo, pues es porque Dios lo decide. Y entonces me justifico ante una falsa fe, porque yo le dejo todo a Dios y entonces yo no hago mi trabajo como ser humano, ¿no? Ya sea como papá, o ya sea como esposo, o ya sea como alumno, como lo que sea, ¿no? Yo no quiero trabajar, yo no quiero hacerme de responsabilidades, y entonces digo, no, pues no, pues Dios sabrá. Bueno, y finalmente también algo que yo le llamé deshonestidad. Cuando yo empiezo a trabajar con una definición, más bien una aclaración de qué cosas son aquellas en las que yo tengo fe, me doy el tiempo y empiezo a tener honestidad conmigo mismo y puedo decir, de esto y esto y de esto tengo fe, de esto y esto y esto tengo esperanza, pero la verdad, de esto y de esto y de esto no tengo fe. No tengo que demostrarle a nadie mi fe. La fe es un Dios y yo, y solamente Dios y yo. Puedo compartir lo que yo entienda de fe, o puedo compartir mi fe, o puedo invitar a que otro tenga fe, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso puedo dar conferencias sobre la fe, pero la fe que yo tenga no la necesita saber nadie, y normalmente, de alguna manera, prejuiciosa, y metiéndome en el terreno de las intenciones del hermano, yo diría que muchos somos algo hipócritas, o por lo menos queremos dar una cara de que sí tenemos fe, pero, pero bueno, no importa, no debería de importarnos para nada eso, ni que los demás sepan que yo tengo fe, ni que los demás piensen o no piensen de mí tal cosa, ¿no? Pero bueno, ni yo del hermano si calificar si tiene o no tiene fe, eso lo sabe Dios y él. Dios lo sabe, él muchas veces no. Pero bueno, no las aceptamos, y entonces, además de que la persona no, muchas veces, los demás se pueden dar cuenta, el problema es que yo mismo no puedo crecer en la fe. Porque si yo supiera dónde estoy, si yo tengo un autoconocimiento muy claro sobre lo que soy, sobre cómo me comporto, sobre las cosas que pienso, cómo está mi mente, mi corazón, entonces por lo menos ya tengo un punto de partida para decir, bueno, si quiero crecer, pues tendría yo que hacer un trabajo adicional. Pero si yo por lo menos conscientemente, ya no en el subconsciente, conscientemente creo estar en niveles altos, ya muy difícil que yo pueda crecer, porque pues ya soy lo máximo en este punto, ¿no? Y cuando hablo del autoconocimiento y saber en qué nivel estoy, les puedo decir por experiencia y por algunas cosas que conozco, es que es muy doloroso conocerse a uno mismo, verse en el espejo y darse cuenta de que uno tiene aquello que odiaba. Es muy difícil, porque ahora resulta que al que estoy odiando es a mí mismo, ¿no? Que ciertamente pasa mucho de eso, ¿no? La típica frase de que lo que te choca, te checa.
No siempre es eso, pero sí a veces. Y enfrentarse con uno mismo es terrible, ¿no? Pero es algo que te ayuda a crecer. Y bueno, pues eso es básicamente lo que yo conozco, los errores que creo que cometemos con cierta frecuencia, cada uno de nosotros. Ojalá que les sirva también, como siempre. No lo hago no lo hago más que para que les sirva a otros. Esa es mi esperanza. Bueno, adiós.